Capítulo 1. El despertar del cosmos. Un vacío devorado. 6 días de poder absoluto. La chispa de la vida. Al principio, solo existía en la nada, una negrura informe y abismal, un pozo sin fondo donde ni el tiempo se atrevía a existir. La tierra era un grito mudo, desordenada y vacía, ahogada por las tinieblas implacables del abismo. Pero el Espíritu de Dios, una fuerza imparable, pura energía, se movía como un viento indomable sobre la superficie caótica de las aguas primordiales. Día 1. La primera orden. Y resonó la primera voz en el silencio cósmico. Dios declaró: «Haya luz», y con una explosión, la luz se encendió. Una barrera de fuego se alzó en la negrura, derrotándola. Dios contempló su obra. La luz era poderosa, y así trazó la línea de batalla, separando la luz del nefasto dominio de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a la sombra persistente, noche. La primera tarde y la primera mañana forjaron el día primero. Día segundo. La gran separación. Dios miró el océano hirviente y decretó: «Que haya una bóveda inmensa que divida las aguas». Con su palabra levantó el firmamento, una cúpula azul, sólida e infinita, que arrebató las aguas de arriba de las aguas que batían debajo. La bóveda, majestuosa y en expansión, recibió el nombre de cielos. La tarde se rindió y la mañana despertó para marcar el día segundo. Día tercero. El aliento de lo seco. El plan se aceleraba. Dios ordenó que las aguas se retiren a un solo lugar, que emerja lo seco. El caos líquido obedeció. Los océanos se agruparon con estruendo, revelando una masa firme, la que llamó tierra. A las congregaciones líquidas las bautizó mares. El Señor vio la solidez y el diseño, y fue magnífico. Pero aún faltaba el color, que la tierra produzca vida. Y en un instante el gris se cubrió de esmeralda. El suelo brotó con hierba vibrante y con árboles colosales que ofrecían fruto y la promesa de semilla eterna. El planeta gritó con su primer estallido de vegetación. El aroma a tierra fresca llenó el aire al caer el día tercero. Día cuarto. Los centinelas del tiempo. Para gobernar el tiempo y el espacio, Dios encendió faros de poder. «Haya grandes lumbreras en los cielos», y creó 2 soles de gloria. La lumbrera mayor, una esfera ardiente para señorear sobre el día. La lumbrera menor, un disco plateado para custodiar la noche. Y luego, como polvo de diamante esparcido, lanzó las estrellas para que bailaran en la oscuridad. Los astros quedaron fijos, marcando estaciones, años y el ritmo del universo. La inmensidad de la noche estrellada coronó el día cuarto. Día quinto. El dominio de lo alado y lo sumergido. El aire y el agua esperaban a sus dueños. Dios rugió: «Que las aguas vomiten seres vivientes, que las aves surquen los cielos». De las profundidades surgieron las grandes ballenas, monstruos marinos y toda criatura que se arrastra y nada, incontables en su variedad. El aire se llenó con el batir de alas poderosas, desde el colibrí hasta el águila. Dios los bendijo con un mandato: «Sean fecundos, multiplíquense y llenen los océanos y la tierra». Con un rugir de olas y un coro de graznidos terminó el día quinto. Día sexto. El soberano de la creación. La tierra debía tener su señor. Dios ordenó al suelo que la tierra engendre seres vivientes, bestias y ganado, y la sabana se pobló de manadas, la selva de fieras salvajes, y la tierra de todo animal que se arrastra, cada uno perfecto en su diseño. Pero faltaba el gobernante. Entonces, en el acto supremo, Dios declaró ante el cosmos:
hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y así, Dios creó al ser humano. Lo creó con su misma esencia, un reflejo de su propia gloria. Varón y hembra los dotó de existencia, y les dio el dominio. Fructificad, multiplicaos y poseed esta tierra. Tengan poder absoluto sobre los peces, las aves y toda bestia que respira. Les concedió cada hierba, cada semilla y el fruto de cada árbol como alimento. Dios contempló su obra, los cielos, la tierra, las bestias, las plantas y el hombre y la mujer, y vio que era bueno en gran manera. La creación se detuvo exhausta y gloriosa al terminar el día sexto. Capítulo 2. El Edén y la tentación. El descanso de la perfección. El huerto de la promesa. Un vacío revelador. El cosmos se detuvo. Tras la vorágine de la creación, el tiempo mismo hizo una pausa cósmica. El horizonte vibró con una quietud perfecta y el Señor reposó, santificando el séptimo día como un templo de tranquilidad inmutable. Entonces, con un acto de amor y diseño, Dios se enfocó en un punto específico de la tierra. Hacia el oriente, plantó un huerto, el Edén. No era una simple extensión de flora, sino una obra maestra de arte vivo, un paraíso de éxtasis donde cada hoja y cada fruto eran deliciosos a la vista y fuente de vida eterna. El aire era puro, la luz suave y 4 ríos majestuosos, fuentes de riqueza y bendición lo nutrían. Allí puso al hombre, Adán, su custodio designado, dándole dominio y propósito. Pero sobre toda la abundancia existía una ley fundamental, un único mandato claro y rotundo grabado en el centro del huerto. Podrás comer libremente de todo árbol, pero del árbol prohibido del conocimiento, no toques su fruto, pues el día que lo hagas, la muerte te alcanzará. La elección era nítida, vida a través de la obediencia o límite a través de la transgresión. El hombre ejerció su soberanía nombrando a las vastas criaturas, descifrando la esencia de cada bestia. Pero en su corazón, en medio de tanta vida, el Señor percibió un vacío esencial. Estaba solo. El vínculo sagrado. Y cayó la noche, la primera noche de quietud en el Edén. El Señor hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, una negrura de la que no se podía despertar. Con un toque de luz, tomó del costado de Adán, no de su cabeza para ser superior, ni de sus pies para ser inferior, sino de su costado, el lugar de la igualdad y la protección, una costilla. De la esencia del hombre, formó una mujer. Al despertar, el hombre la contempló. La asombró su propia carne reflejada en una forma perfecta, y su primera declaración fue de asombro y pertenencia. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará varona. Así se unieron, siendo una sola carne, en perfecta armonía, cubiertos por la inocencia absoluta que desconocía la vergüenza. Capítulo 3. El error irreversible. El susurro de la serpiente. La risa del caos. Las cuerdas del destino. En el Edén, la vida era perfecta, pero la paz no lo era todo. La serpiente, la más astuta de todas las criaturas del campo, reptó hacia la mujer, portando un veneno, la duda. Con un susurro sedoso que parecía una caricia, le preguntó: ¿Es verdad que Dios les prohibió comer de cualquier árbol del jardín? La mujer, Eva, respondió con firmeza, señalando el límite sagrado. Podemos comer de todos, excepto del árbol en el centro. Nos dijo: no lo toquen o la muerte les alcanzará. La serpiente rió, una risa fría y sibilante, destrozando la orden con una sola frase: ciertamente no morirán. Dios lo sabe, continuó, su voz ahora llena de promesas, que el día que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Eva miró el fruto. Ya no era una simple fruta, sino la promesa de la sabiduría y el poder.
Vio que era apetitoso, deslumbrante a la vista y sobre todo deseable para alcanzar el discernimiento. En un instante de fatal error, tomó del fruto, lo llevó a sus labios y comió. Luego buscó al hombre, Adán, quien estaba con ella, quizá observando, y le ofreció la misma elección. Y él también comió. Al instante, el silencio se rompió. Sus mentes se abrieron, pero no a la gloria, sino a la vergüenza. Vieron que estaban desnudos, la inocencia se esfumó y el terror la reemplazó. Cosieron a toda prisa hojas de higuera, tratando de ocultar lo que no podían nombrar. La sentencia. Al caer la tarde, con la brisa moviendo las hojas del Edén, oyeron el sonido más temido, la voz del Señor Dios paseándose por el huerto. Se ocultaron, se hicieron pequeños, prisioneros de su propia culpa. «Adán, ¿dónde estás?» El hombre tembló. «Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Me escondí». El juicio se inició. Adán culpó a Eva. «La mujer que tú me diste me dio del árbol». Eva culpó a la serpiente. «La serpiente me engañó». Entonces Dios pronunció la sentencia. Primero a la serpiente, la maldad encarnada. «Maldita serás, y entre tu simiente y la suya habrá guerra eterna». A la mujer le dio la agonía de la maternidad y el conflicto con su esposo. Y al hombre, «Maldita será la tierra por tu causa». El sustento sería una batalla. El pan, ganado con el sudor de su rostro hasta que volviera al polvo de donde fue tomado. La llama guardiana. El Señor, con infinita tristeza, les hizo a Adán y Eva túnicas de pieles y los vistió. «El hombre se ha vuelto como uno de nosotros», declaró Dios al cosmos, «conociendo el bien y el mal. Ahora debe ser apartado del árbol de la vida». Y Dios los expulsó. Fueron lanzados fuera del Edén, y al oriente del huerto, Dios colocó a los querubines y una espada encendida que giraba implacable, custodiando para siempre el camino de regreso al paraíso. El Edén fue sellado, y la humanidad comenzó su vida de trabajo y dolor en la vasta tierra. Capítulo 4. El primer grito de sangre. El mundo desterrado crecía bajo el sol implacable, ya no sostenido por la bendición del Edén. Adán y Eva observaban cómo sus hijos, nacidos en el dolor, labraban la tierra. Caín, un labrador de músculos tensos y corazón tenaz, aferrado a la tierra seca. Y Abel, un pastor de alma quieta, que custodiaba las primicias de sus rebaños. El tiempo de la cosecha y la esquila llegó, y con él el momento de la ofrenda. Ambos hermanos se acercaron al umbral de la presencia de Dios. Abel, con el corazón en la ofrenda, sacrificó a los primogénitos, lo más gordo, lo mejor de sus rebaños. Dios miró con agrado radiante a Abel, pues su dádiva reflejaba su devoción. Pero Caín trajo un tributo, meros frutos del suelo, sin la pasión ni la primicia que demanda la ofrenda. El Señor no miró con agrado su tributo. Una furia negra y corrosiva se apoderó de Caín, encendida por la envidia. Sus ojos se hundieron, sus hombros se encordaron. Estaba consumido, no por la culpa de su mala ofrenda, sino por el celo hacia el honor de su hermano. El Señor, cuya voz resonó como una advertencia severa en la quietud del campo, encaró a Caín. ¿Por qué esa ira devora tu espíritu, Caín? ¿Por qué se ha quebrado tu rostro? Si hicieras lo correcto, te levantarías con la frente alta. Pero si te niegas a la rectitud, cuidado. El pecado acecha a la puerta como un depredador. Su deseo es dominarte, pero tú debes ponerle el pie encima. Caín sintió el mandato de dominar la bestia interior, pero la eligió sobre la obediencia. Con la oscuridad irrevocable de la furia consumiendo su alma, Caín atrajo a su hermano Abel a un lugar vacío, a la soledad del campo. Allí, donde no había más testigo que la tierra, el rencor explotó. Caín se abalanzó con fuerza asesina,
silenciando el corazón de su hermano. El primer grito de sangre no fue de Abel, sino de la tierra misma, empapada por el líquido carmesí. El juicio de la tierra. El Señor confrontó al asesino, no para saber el hecho, sino para exponer la culpa. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La respuesta de Caín, fría, cortante e insolente, resonó en el vacío cósmico. ¿Acaso soy yo el guardián o el custodio de mi hermano? No, rugió el Señor, con la voz de un trueno justiciero. La voz clamorosa de la sangre inocente de tu hermano me llega desde el polvo de la tierra, testigo de tu crimen. Caín fue inmediatamente maldecido. La tierra, que había sido su sustento, ahora era su enemigo, testigo y manchada por el fratricidio. Ya no le daría su fuerza. Su vida no sería más que un destierro errante y eterno en soledad. El asesino, aterrado, no por el pecado, sino por el destino, temió que cualquiera que lo encontrara lo mataría para vengar la sangre derramada. Y el Señor, en un acto de justicia envuelto en misteriosa misericordia, le puso una seña indeleble a Caín, no para señalarlo como víctima, sino como advertencia, un mandato divino que impedía que nadie, excepto Dios, tomara su vida. El primer asesino se alejó para vagar por el oriente, llevando consigo la marca inconfundible de la sangre y el peso ineludible de la conciencia, alejado de la presencia manifiesta de Dios. Capítulo 5. La larga sombra del Edén y el retiro del justo. El censo del exilio. La condena escrita en cada lápida. Este es el registro solemne del linaje de Adán, la crónica del hombre creado a imagen de Dios, pero que engendró descendencia marcada por su propia caída. Tras haber vivido una vida exiliada, Adán engendró, a sus 130 años, un hijo a su semejanza, llamándole Set. En este nombre, que significa sustitución, residía la esperanza de un nuevo comienzo, un linaje que no estaba manchado directamente por el fratricidio de Caín. Set inauguró una era de búsqueda espiritual. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. La procesión de la vida fue larga, pero el destino era único. Set, Enos, Cainán, Mahalaleel y Jared. Estos hombres vivieron casi un milenio, alcanzando edades que hoy nos parecen míticas, pero cada vida, a pesar de su vasto alcance temporal, terminaba con la misma sentencia fúnebre que resonaba desde el Edén. Y murió. El poder de la muerte, el castigo por la desobediencia, era ineludible. Cada ciclo de vida era un recordatorio épico de la pérdida de la inmortalidad. Enoc, la ruptura del ciclo y el rapto misterioso. Entre los gigantes de esta primera era, hubo un hombre cuya existencia se convirtió en leyenda. Enoc, el séptimo desde Adán. En lugar de dejarse arrastrar por la maldad y la violencia que ya comenzaban a permear la tierra, Enoc escogió la ruta de la fe más profunda. Él caminó con Dios. No solo creyó en Él, sino que cultivó una intimidad diaria y constante, marchando al mismo paso del Creador. El clímax de su vida fue un misterio celestial. Enoc no conoció el destino de sus antepasados. Un día, a la edad de 365 años, la tierra lo buscó, pero el cielo lo reclamó. Desapareció, porque Dios se lo llevó. Fue un arrebato divino, el primer ejemplo de que la lealtad absoluta podía vencer la tiranía de la tumba. Enoc se convirtió en la prueba viviente de que el cielo tenía un plan de rescate. La línea continuó con Matusalén, cuyo nombre predecía el diluvio, viviendo la vida más larga de la historia humana. Y de su hijo Lamec nació Noé. Lamec, viendo el dolor y el trabajo agotador impuesto por la tierra maldita, profetizó con un suspiro de esperanza. Este nos aliviará del dolor de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Noé, el hombre del descanso, entró en escena justo antes de que la iniquidad del mundo
alcanzara su punto de no retorno,